Bueno, supongo que estamos bien con luz verde para continuar. Estamos en la página 73. Espero, hermanos, que están disfrutando tanto como yo este tiempo. Es un tiempo precioso. En mi iglesia, en mi familia tenemos un dicho, algo que lo llamo el efecto Andy Griffith. Y el efecto Andy Griffith tiene que ver con... Andy Griffith es un comediante, tenía un programa de televisión, un programa que salía semanalmente en la televisión, y era en los años 50, yo creo, 60, no sé, y es blanco y negro, ¿no? Entonces yo le digo a mis hijos, vamos a mirar una película esta noche. Cada viernes es sagrado, en familia hacemos películas. Y pues ustedes saben bien que hoy por hoy es difícil pillar películas que son dignas de mirar, ¿no? Entonces, cada vez yo tengo que ir buscando el viernes antes ¿no? Para ver qué vamos a mirar antes de que todos miremos y ay, ¿no? ¿Qué estamos mirando? ¿Sí, no? Entonces, una semana dije, no, esto se acabó, aquí no vamos a estar mirando eso. Vamos a mirar Andy Griffith porque sé que es un programa sano. Entonces, lo pongo y mis hijos, Daddy, me dice la hija, no vamos a mirar esto, ¿o sí? Esto está en blanco y negro. Yo no puedo mirar esto, Daddy. Entonces le digo, no, hija, tranquila, te va a gustar. No, Daddy, yo no puedo mirar esto. Tantos programas que hay en colores y todo es 3D y todos esos efectos y todo, ¿no? Entonces, no, le digo, te va a gustar, espera, te va a gustar. Entonces, a la primera, con sujeta, los dos chicos, ¿no? Mirando. El segundo, a la fuerza. El tercero ya, un poquito, ¿no? Ya agarraron ya el gusto, ya, bueno, vamos a dormir, dije, vámonos a dormir. 3 programas les hice mirar. A la cuarta ya, no, vamos a dormir, ya está. No, Daddy, miraremos otro más, este está bueno. Yo pensé que estaba en blanco y negro, que es feo, que esto, que no, Daddy, está bonito. Entonces el efecto Andy Griffith, estábamos en Arlington con el hermano Carlos y el hijo del hermano Brett, haciendo Romanos 1-8 en español, y yo compartía esto, ¿no? El efecto Andy Griffith. No, hermano, me dice, eso no es el efecto Andy Griffith. Eso es el efecto Cantinflas, dice. Entonces, contextualizando, entonces el efecto Cantinflas, ¿verdad? Lo mismo sería para nosotros explicar, o para un niño, ¿verdad? Que mire Cantinflas. No, ¿qué voy a estar mirando ese programa en blanco y negro? No, es chistoso, hay que mirar, ¿verdad? Chistoso. Más o menos es así, si me permiten, la ilustración en la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios hallemos su gusto, hermanos, pero para hacer eso a veces es simplemente tiempo en la palabra, ¿verdad? Y a veces los 15 minutos, 20 minutos que le damos no es suficiente para que hallemos el gusto. Y este tiempo que estamos aquí, yo espero que están disfrutando y hallándole el gusto en la palabra, ¿verdad? Mucho más que en nuestra vida cotidiana nos es permitido aprovechar. Estos días son especiales para mi persona y sé que para usted también. Entonces espero que el efecto Andy Griffith o el efecto Cantinflas está tomando su rol aquí, pero en cuanto a la palabra de Dios. Estamos en página 73, Hechos capítulo 8, y vamos a ir mirando 2 personajes. Ahora me toca 2 personajes muy sinceros, personajes muy religiosos, tal vez al menos uno de ellos, personas que con toda sinceridad están buscando a Dios, inclusive teniendo la verdad en la mano, buscando a Dios, sinceras, pero sinceramente errados. Y vamos a ver aquí lo que acontece, y pues vemos que el Señor está activo en esto y envía en un caso envía un mensajero y en otro caso Jesucristo mismo le aparece. Vamos a orar antes de entrar, pedir la dirección del Señor. Yo te agradezco, Señor, porque
nos tienes aquí con bien. Gracias te damos por los hermanos que estamos aquí, Señor, presentes, pudiendo disfrutar de tu palabra. Y pedimos, Señor, que realmente podamos reflejar en ella y permitir que ella hable, Señor, a nuestras vidas. Padre, porque es tu palabra y es viva y eficaz. Padre, que nos lleva a entender acerca de ti, Señor. Nos lleva a aprender más acerca de ti. Nos lleva a aprender más acerca de nuestra vida como creyentes. Y te damos gracias, Padre, porque es la verdad y es objetiva, no es algo subjetivo, sino es algo real, práctico y cierto. Gracias te damos por el Espíritu Santo que está obrando, que tenemos para iluminarnos su palabra, Señor, y ayudarnos a entenderla. Pedimos que tú acompañes a todos nosotros, Señor, dándonos entendimiento y utilizando tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando a cada uno según nuestra necesidad. Y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, versículo 26, vamos ahí, hermano, del 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces vemos a través de la persecución que ocurre entre los creyentes, la persecución que ocurre en Jerusalén, empieza a esparcirse el Evangelio. Dios lo utiliza y vemos que el Evangelio va a ir en muchas diferentes direcciones. Direcciones que no está ni siquiera mencionado totalmente en el libro de Hechos, solamente menciona algunos, ¿verdad? Pero vamos a ver que ahora el Evangelio va en otra dirección. Con Felipe. Entonces, no, estamos mal otra vez. Anote rápido. 8:26. Wow. Ahora sí, Felipe y el eunuco etíope. Entonces, Dios diseñó esta oportunidad de testificar para propagar el Evangelio en África. En África. No es el etíope, ¿cómo se dice el país? ¿Etiopía? No es Etiopía como conocemos hoy día, sino estaba al sur de Egipto. Pero es una oportunidad que Dios utiliza para propagar el Evangelio. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vemos aquí que un ángel viene a Felipe y le dice que vaya y pues evidentemente Felipe va. Si un ángel viene y te dice que vayas a cierto lugar, será mejor que vayas. Evidentemente vemos la fe de Felipe. Entonces Felipe obedeció al ángel inmediatamente. Vemos la fe de Felipe aquí. Interesantemente, pudiendo utilizar Dios un ángel, no lo usa, sino que usa a nosotros, hermanos, como mensajeros de predicar el Evangelio. El eunuco era un alto funcionario de la corte que reconocía a Dios como creador y que aceptó el judaísmo. Entonces, aquí vemos al eunuco que era era tesorero, secretario tesorero, no sé lo que se le llame, de la
de Candace, ¿verdad? De la reina de los etíopes, ¿verdad? Entonces, yo no sé, me imagino que debe ser un poco frustrante si era simpatizante del judaísmo, querer ser judío o prosélito judío, ser eunuco, debe ser algo que seguramente no sé cómo tratarían ese tema, ¿no? Pero vemos aquí que era un alto funcionario, no era cualquier persona, sino un alto funcionario de Candace, y que él había ido a Jerusalén durante este tiempo de Pentecostés y estaba regresando. Entonces, como el eunuco había estado adorando en Jerusalén, había escuchado de la reciente crucifixión de Jesús y del mensaje de los apóstoles de su resurrección. Entonces vemos aquí que evidentemente con el esparcimiento del Evangelio, con lo que sucede con la persecución en Jerusalén, Felipe va bajando a Samaria, va al norte a Samaria y predica el Evangelio ahí. Predica el Evangelio ahí y hay convertidos. Y es más, se enteran de la fe, se enteran del acontecimiento en Jerusalén y envían a Pedro y a Juan, ¿verdad? Entonces, luego vuelven, parece que juntos, y es en Jerusalén que el ángel le habla a Felipe y le dice que vaya camino a Gaza. Entonces Dios tiene una cita divina para él, para ir a hablar con alguien en camino a Gaza. Entonces, versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El eunuco estaba leyendo, pero no entendiendo una de las más grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, Isaías 53. Dios, el Espíritu Santo, creó esta oportunidad de testificar para Felipe, dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Yo veo en mi vida personal, y esto es experiencia nomás, pero en mi vida personal yo veo que el Espíritu Santo me ha estado impulsando a compartir el Evangelio siempre. Desde que he sido salvo, Él me ha estado impulsando. El problema no es que Él no me ha estado impulsando, sino yo no he sido sensible a su voz. Y estoy tratando de ahora andar más en comunión con Él para ser más sensible a la voz del Señor. Me tocó ir les he compartido alguna vez que me tocó ir en un vuelo de aquí, terminando creo de aquí, no me acuerdo, pero terminando de una conferencia y en el vuelo me siento al lado de alguien en el avión y claro, es una oportunidad, pues uno tiene 4, 5, 6 horas con una persona y puede compartir el Evangelio, ¿verdad? Y generalmente vamos con el hermano Carlos y él me comparte dizque el Evangelio, como para que todo el avión escuche, ¿verdad? Y yo me tengo que hacer, y es así que el Evangelio, así, ¿no? Entonces todo el avión está escuchando y yo al lado y ya sordo, ¿no? Pero así vamos yendo, ¿verdad? Entonces esta ocasión estaba yendo solo en el avión, ¿verdad? Y el Señor evidentemente tenía una cita para mí con una cierta persona y yo lo sentí que el Señor me decía, John, tienes que compartir a esta persona, ¿verdad? Y yo le decía, mira, Señor, déjame explicarte algo. Yo estoy cansado de una conferencia, he estado sirviéndote en una conferencia, Señor, y estoy cansado. No conviene que en estos momentos yo esté compartiendo el Evangelio, pues me va a salir chueco, ¿verdad? Entonces ahí me quedo tranquilo, esa es una buena explicación, ¿verdad? El Señor seguro va a entender y me echo a dormir. Entonces despegamos y pasó una hora, estuve cansado, evidente, estaba cansado. Pero después de una hora no podía dormir muy bien, después me despierto y claro, esto, ¿no? Tienes que compartir el Evangelio. Y pues no he sido como Felipe, ¿no? Que
o sea, le dijo el ángel que vaya y él fue, ¿no? En mi caso era, bueno, no, Señor, no, tú no entiendes, Señor, no es bueno que yo comparta. No, Señor, yo le insistía. No, tienes que compartir, y me sentía ese peso, ¿verdad? De compartir. Entonces, ya, por fin me animé y me doy la vuelta para decirle algo, ¿verdad? Y el hombre estaba durmiendo. Pucha, ¿qué hago, no? Pero era intenso, le digo esto, y me pongo a orar, ¿no? Entonces, le digo, Señor, no tengo ganas de compartir el evangelio, estoy cansado, pero no sé, le digo, vas a tener que hacer algo tú. Entonces, porque yo no veo que esto vaya a funcionar, ¿verdad? Entonces fue que hay un punto a todo esto, ¿ya? Entonces fue que, bueno, estuve ahí sentado y ¿cómo puedo abrir? ¿No? Sigue durmiendo. Bueno, que se despierta. No se despertó nunca. Entonces yo, ay, Señor, mira, tienes que darme algo, Señor. No sé, si realmente tú quieres que le comparta, tiene que ser algo. Bueno, estoy sentado ahí pensando, pucha, ¿cómo puede ser? ¿Cuándo va a despertar este cuate? Cuando me fijo y hay en su mano una pulsera que decía en inglés, Dios, perdóname. Una de esas pulseras, ¿no ve que hacen en fosforescente, no sé? Yo digo, lo veo y ay. Sí o sí tengo, obviamente, ¿no? Está claro. Oiga, no sabía qué hacer, hermano. El hombre está durmiendo, pero tengo la pulseta ahí que me está hablando fuerte. Entonces, le toco la pulseta, así, no sabía qué más hacer. El hombre se despertó y le dije, ¿tú sabes qué significa eso? No, me dice, no tengo idea, me ha estado molestando, una monjita me lo regaló y no tengo idea qué significa. Imagínese. Oportunidades, ¿verdad? Que el Señor nos da y yo quiero estar cada vez más afinado con el Señor, caminando en comunión para que pues estas ocasiones yo no las pierda, ¿verdad? Porque muchas veces yo he perdido oportunidades de compartir, lastimosamente, y yo no quiero aprender a ser más sensible en ese sentido. Y aquí Felipe tiene una oportunidad de testificar. Y evidentemente él ve a este hombre leyendo Isaías 53, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y ahí es donde nos abre una puerta para compartir. Entonces Dios, el Espíritu Santo, creó esta oportunidad de testificar para Felipe. Es Dios quien quiere más que nosotros, hermanos, que nadie se pierda. Él está obrando mucho más que jamás podemos imaginarnos. Entonces es estar en comunión con Él para estar sensible a su voz y estar caminando al paso de Él. Versículo 30, hermano. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahí está. Felipe alcanzó a escuchar lo que el eunuco leía y le hizo una pregunta que le llamaría la atención. ¿Entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Entonces el eunuco humildemente reconoció que él necesitaba que las escrituras se le fuesen explicadas. Leeremos Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien, entonces versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Qué increíble, ¿no? Como decir, la pulseta, ¿verdad? Dios perdóname. O sea, ahí está el Evangelio, hermanos, ahí en Isaías 53. Tremenda oportunidad para compartir. La palabra de Dios está completamente repleto. A través de las Escrituras está el Evangelio en todo lado. Así que ahí está, él estaba leyendo Isaías 53. Felipe usó el pasaje de Isaías como la base para contar al eunuco acerca de Jesús, el cumplimiento de la profecía del siervo sufriente. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El eunuco era temeroso de Dios, pero él había fallado en entender el pasaje del siervo sufriente y no había creído en Jesús como el Mesías. Entonces, no había recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a entenderlo para empezar? Pero no había entendido este pasaje y quiere entenderlo. Necesitaba ayuda. Una escena retrospectiva del Antiguo Testamento, Jesús como el siervo sufriente. Isaías 52, 13 al 15, el siervo sufriente fue exaltado a causa de su obra salvadora. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El futuro título, nombre del siervo sufriente, no fue mencionado, pero conocimos su nombre de nacimiento como Jesús. Su futuro título es un secreto conectado a su gloria venidera del cielo, basado en su obra en la cruz. Filipenses 2, 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Apocalipsis 19, 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muy bien. Entonces su futuro título no será Jesús, sino es un nombre, un título secreto, desconocido todavía. En un día futuro todos verán la grandeza y gloria del siervo sufriente, quien se mostrará ser el Señor de todos. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaías 53, 1 al 3, el siervo sufriente rechazado por Israel no tenía un aspecto físico que atrajese a otros automáticamente a él. Fijémonos lo que dice ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el siervo sufriente murió como el sustituto por los pecados de todo el mundo.
Hermanos, si Dios utilizó la muerte de su Hijo para traer tan grande salvación, ¿cuánto más puede utilizar nuestras pequeñas pruebas, hermanos, para usarlo para bien? ¿Verdad? Nuestras pequeñas pruebas, Dios obviamente puede utilizarlos para bien. Él usó la muerte de su Hijo para traer salvación a toda la humanidad. Versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Entonces, la sección que el eunuco leyó a Felipe era relacionado con la sumisión del siervo sufriente al plan del Padre, el cumplimiento literal de Isaías 53, 9. Y esto se produjo y lo vemos en Mateo 27, 50 al 60, no lo vamos a leer, pero básicamente vemos ahí que evidentemente Jesús murió entre ladrones y fue enterrado en la tumba de José Arimateo, ¿verdad? Un hombre rico. Entonces se cumple lo que dijo la profecía de 53, 9. 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El mundo está rechazando esa obra. El mundo rechaza lo que Jesucristo hizo, una obra completa y perfecta. Y es por eso que está bajo la ira de Dios hoy. Y eso es algo que a nosotros nos corresponde, nosotros que tenemos el ministerio de reconciliación, ir y comunicar este mensaje de que evidentemente está en camino a la condenación. El siervo sufriente fue exaltado porque él se convirtió en una ofrenda de culpa por los pecados de todo el mundo, por nuestros pecados, hermanos. Él hizo ello, se convirtió en una ofrenda de culpa, fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Observaciones claves de Isaías. El siervo sufriente de Isaías 53 es el Señor Jesucristo. El siervo sufriente voluntariamente se sujetó al plan del Padre para proveer salvación completa, entendiendo lo que el sufrimiento involucraba. El siervo sufriente, por medio de la cruz, proveyó la paz necesaria para que el hombre viniese a Dios por la fe. Por la fe. La fe que es el cesar de obras, la fe que concuerda con la gracia, que es toda la obra. Vemos en 53:6, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La esperanza mesiánica vamos a mirar en Génesis 3:15, ¿verdad? Fue anunciado de que un Salvador iba a venir de la simiente de la mujer y iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Luego vemos profetizado que evidentemente iba a ser un rey, luego aclarado que no solamente rey, pero profeta también, y que iba a tener un reino eterno y se iba a sentar en el trono de David eternamente. Y luego el nacimiento
nacimiento único que fue profetizado que iba a nacer en Belén y evidentemente eso aconteció exactamente en el tiempo y en el lugar donde fue predicho. Iba a tener también un predecesor, una voz que viene del desierto, ¿verdad? Que clama del desierto. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, todo esto fue predicho en el Antiguo Testamento y era la esperanza mesiánica que tenía todo aquel que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Este hilo se ve a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Isaías 53 también incluye en este pasaje, en los versículos 1 al 2 de 53 vemos su nacimiento. En el versículo 3 menciona su vida y ministerio. En los versículos 4 al 9 vemos su muerte sustitutiva. Y en los versículos 10 al 12 su resurrección. Ahí está el Evangelio claramente deletreado y una linda oportunidad para Felipe. Obviamente que Dios había establecido y hecho esto posible, ¿verdad? Para poder compartirle al eunuco en esta ocasión. Entonces, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces Felipe explicó que Jesús de Nazaret, el hombre cuya crucifixión y resurrección había acontecido recientemente en Jerusalén, era el siervo sufriente de Isaías. Era el que cumplió todas estas profecías. Era Jesús el que mencionaba ahí, el Mesías. Felipe le explicó las Escrituras, el Antiguo Testamento, de una manera similar a la explicación del Señor a los discípulos en camino a Emaús. ¿Se acuerdan ese pasaje ahí? El Señor Jesucristo está entre dos discípulos y les comenta y están hablando en el camino y usa la ley, los profetas, les habla acerca de todo lo que había pasado, les explica el hilo ahí que acabamos de ver. Entonces Jesucristo era el Mesías anhelado del Antiguo Testamento. Vimos eso, el protoevangelio que llaman, directamente después de que pecaron, está profetizado ahí en Génesis 3:15 ya. Felipe explicó al eunuco que el siervo sufriente de Isaías había muerto por él, así como también había muerto por los pecados de todos los demás. Es importante, hermanos, que Jesucristo sea explicado y sea enseñado al mundo como aquel Salvador, aquella persona que toma los pecados del mundo, y evidentemente para hacer eso hay que hacer entender a la persona de que está perdida en sus delitos y pecados. Una persona que no está perdida no necesita ser hallada. Una persona que no está perdida no necesita un Salvador, ¿verdad? Entonces hay que hacerles entender su condición ante Dios y de que evidentemente necesitan a Jesucristo el remedio. Primera Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco creyó en Jesús como su Salvador y quería mostrar su discipulado visiblemente, siendo bautizado. No sé por qué, pero seguramente porque él vio todo eso, estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y había visto a tanta multitud, a toda la gente que se estaban bautizando ahí. Y él también evidentemente quería bautizarse. Hechos 8:37.
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Felipe declaró que la sola fe en Cristo solamente es el único prerequisito para el bautismo. Muchas traducciones modernas no incluyen este versículo, ya que muy probablemente fue añadido a finales del segundo siglo, pero obviamente no tiene nada que vaya contrario de la Biblia. Mateo 16 y 17 podemos leer. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a a Pedro? Mateo 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí de que evidentemente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez más se cumple ahí el pasaje de Romanos 10. 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ambos hombres descendieron al agua, por lo tanto sabemos que el eunuco fue inmerso corporalmente bajo el agua. Su inmersión simbolizaba que él se identificó con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, la palabra que Lucas utilizó para describir el arrebatamiento de Felipe por el Espíritu Santo a otro lugar es la misma palabra usada para describir el arrebatamiento de la iglesia de la tierra en el rapto. En el rapto, es la misma palabra. Entonces vemos ahí de que Felipe en la persecución de Jerusalén, una vez más, se va hacia Samaria y comparte el evangelio ahí, en Samaria. Y hay convertidos y los de la iglesia en Jerusalén oye acerca de este acontecimiento y envían a Pedro y a Juan allá a Samaria y vuelven ahí a la ciudad de Jerusalén. Luego el ángel le habla a Felipe y le dice que vaya camino a Gaza, pues tiene una cita divina para con él. Y luego el ángel, es transportado, no el ángel, sino es transportado a Azoto, ¿verdad? A mí me gustaría algún día ser transportado así. Genial. Mejor que eso vamos a hacer algún día. 8:39. Cuando el secretario tesorero de la corte de la reina Candace se fue, regocijándose en su salvación, en lugar de preguntarse acerca de la repentina desaparición de Felipe. Estaba tan contento, ni siquiera hay mención de la desaparición de Felipe. Se fue agradecido y alabando al Señor. Versículo 39, el eunuco llevó el evangelio a Etiopía, en donde existe una gran población cristiana, inclusive hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el eunuco probablemente fue ahí a Nubia, lo que llamamos Nubia ahí. Entonces al sur de Egipto, ¿verdad? Antes se llamaba Etiopía. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces el Espíritu Santo trajo a Felipe a un lugar inesperado, pero Felipe sabía exactamente lo que debía hacer: predicar el evangelio. Entonces vemos a Felipe, se va de Azoto a 96 kilómetros, más o menos calculé, a Cesarea. Y lo vemos a Felipe, hermanos, 20 años después en Cesarea, predicando todavía el evangelio ahí, pues menciona eso en Hechos 21:8, podríamos leer.
para ver al evangelista Felipe. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora sí vamos a ver la conversión de otro hombre muy sincero, muy religioso. Tenía la verdad. ¿Se escucha? Entonces la conversión de Saulo. Y Lucas lo presenta aquí como un hombre de sangre fría. ¿Se acuerdan en el acontecimiento que vimos en capítulo 7, en el apedreamiento de Esteban? Esteban lo declara en voz alta de que Jesucristo evidentemente ve en los cielos y ve a Jesucristo de pie, puesto de pie. Y ahí uno solamente se puede imaginar lo que esa escena uno puede pensar, ¿verdad? Jesucristo, el gran sumo sacerdote, viendo a uno de los suyos ahí estar apedreado y movido realmente de compasión. Dos capítulos después está apareciéndole a Saulo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Entonces, interesante ver esa conexión. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces ahí vemos a un hombre que es perseguidor de discípulos, luego es atendido por discípulos y luego es uno de los que hace más discípulos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La transformación de Dios que puede hacer en un hombre. Después de haber descrito a Esteban y Felipe, Lucas ahora pone la mira en otro futuro líder de la iglesia primitiva, a Saulo, quien más tarde fue conocido como Pablo. Lucas enfatizó a dos hombres importantes en Hechos, Pedro y Pablo. Y vamos a empezar a ver a Pablo a partir del capítulo 13, ¿verdad? Entonces, por la inspiración del Espíritu Santo, Lucas, un historiador hábil, eligió las personas apropiadas y eventos que mejor demostraron el método de Dios para mover el Evangelio hacia los confines de la tierra. Hacia los confines de la tierra. Ahora vemos aquí la palabra keo, neusto, que habla del soplo o de la inspiración de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inspiró a hombres, y es la misma palabra que habló acerca del cojo, de cuando le llevaron a Jesús, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo cargó a estos hombres a escribir lo que Él les decía que escriban. Y entonces utilizó, sí, sus estilos y su forma de escribir, pero fue el Espíritu Santo que les dijo que escribir. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo buscó el permiso del sumo sacerdote para ir a Damasco, a 140 millas de Jerusalén, para arrestar a los discípulos de este camino, los cristianos. Entonces, si podemos mirar esto un poquito, es que Saulo, para empezar, no es cualquier tribilín, ¿verdad? Pues tiene acceso directo al sumo sacerdote para pedirle acceso y que le dé una carta que le apodere de poder ir a Damasco y hacer sus cosas. Entonces, evidentemente, estos del camino eran una secta de los judaístas, ¿verdad?
y estaban predicando a un Jesús y más allá un Jesús que dice que era resucitado. Entonces Pablo pues está espantado, semejante herejía, hay que deshacerse de estos herejes, ¿verdad? Entonces él está con mucha ímpetu, mucho valor, protegiendo pues su sana doctrina, etcétera, etcétera, y él es conociendo las escrituras y queriendo ser leal y muy sincero, un seguidor de Dios. Él está yendo y deshaciéndose de esta supuesta herejía, los del camino. Estos cristianos pues predican a un Jesús que él sabe que murió, pero ellos están diciendo de que resucitó. ¿Cómo Dios va a utilizar a un hombre, a un profeta que fue colgado en un madero? Pues eso era una cosa mala, ¿verdad? Eso era una condenación, etc. Entonces, en la mente de Pablo, todo esto está pasando y él está tratando de deshacerse de este grupo de personas. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces Lucas solo dio un breve resumen de este evento inusual porque su enfoque fue la conversión entre el Señor y Saulo, la cual registró en detalle. Y luego en Hechos lo vemos una vez más, Pablo dando su testimonio, ¿verdad? Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, hablando a Saulo en hebreo, Jesús le indicó que perseguir al cuerpo de Cristo es perseguir al Salvador mismo. ¿Por qué me persigues? Y le explicó quién era. Versículo 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces la pregunta de Saulo demostró que no sabía ciencia cierta quién se le había parecido a él. Su uso del título Señor demostró que reconocía a la persona como poderosa. Algunas personas quieren decir que su uso de la palabra Señor es que ya había creído. Bueno, tal vez estamos llegando a deducir ahí a una conclusión, pero sí o sí está viendo de que es una persona poderosa, eso sí. Entonces, Saulo recibió una palabra personal directamente de Jesucristo, una revelación especial. Una revelación especial. Hechos 26, 12 y 13. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, más tarde en su defensa ante el rey Agripa, Pablo dijo que él vio una luz del cielo más brillante que el sol. 14 al 18. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Parece poco creíble, ¿verdad? Que poco antes este mismo tipo está persiguiendo a su iglesia, a los hermanos, a los discípulos. Este mismo tipo había aprobado la apedreación de Esteban, había ocasionado la persecución en Jerusalén, etc.
Y aquí vemos al Señor Jesucristo queriendo utilizarle para alcanzar a los gentiles. Tremendo es. Ese mismo día Jesús ordenó personalmente a Saulo que cumpliera la gran comisión, yendo a los gentiles para que Dios también pudiera salvarlos. Dios utiliza, hermanos, a personas totalmente, ¿cómo se diría? Es personas que jamás pensaríamos. Y a veces la persona que menos pensamos que pueda llegar a entender el Evangelio es la persona que Dios nos está llamando a compartir. Y a veces salimos tremendamente sorprendidos. Versículo 6 del 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No, 9:6. Hechos 9:6. Oh, perdón, yo estaba en 9:9, perdón. Saulo quería saber los planes del Señor para él. Ahora ciego, él tendría que sentarse en la oscuridad a la espera de nuevas instrucciones. Entonces, Hechos 26:19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ahora vemos aquí el Señor le tiene a Saulo en un lugar, está totalmente inhabilitado, va a tener que esperar al Señor bueno, para empezar le dé la vista, etcétera. Y también parece que no solamente le afectó la vista, pues parece que tenía que ser también fortalecido, que vemos después. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, si hubieses sido uno de estos hombres y tenías tu iPhone contigo, hoy podrías ser un hombre rico, pues tenías grabado ahí, ¿verdad? Era una voz audible, lo oyeron, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó al suelo cuando vio la gloria del Señor. Esto es el efecto, hermanos, siempre que cuando uno está delante del Señor. Los hombres con él, incrédulos, escucharon la voz de Cristo, pero no entendían sus palabras. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces ahí vemos a Pablo cuando está dando defensa, ¿verdad?, ante los judíos y explicando lo que había sucedido. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aunque los ojos de Saulo estaban abiertos, él no vio nada por 3 días. Por 3 días. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ahora aquí también vamos a ver otro hombre que tiene que practicar la fe, ¿verdad? Tiene que creer al Señor. Señor, ¿estás seguro? ¿No será que me va a ir? Es un truco que me quiere, ¿verdad? Dios usó un discípulo llamado Ananías para ministrar a Saulo. Versículos 11 y 12. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien, entonces Dios le dio a Saulo una visión por la cual pudo confirmar que Ananías venía de parte de él, de parte de Dios. Versículos 13 y 14.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, no veo no veo que el Señor en ciertas ocasiones se molesta que preguntemos cómo va a funcionar. No es, pero si dudamos, eso es lo que... ¿Se acuerdan la diferencia entre la respuesta al ángel de María y la respuesta de Zacarías, verdad? En el templo. Entonces los dos cuestionaron, pero uno preguntó de una manera y el otro preguntó dudando. Uno preguntó, bueno, ¿cómo puede acontecer eso, verdad? Si que una virgen, etcétera, ¿verdad? Pero el otro cuestionó ya y dudó. Entonces él recibió ¿qué? Palo, ¿verdad? Recibió, pues había dudado, ¿verdad? Había cuestionado. Ananías está preguntando, le dijo a Dios sobre la persecución malvada de Saulo a los cristianos, como si Dios ya no lo supiese. Por si acaso, Señor, si no te has enterado, versículos 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, por otro lado, Pablo había recibido una visión para confirmar que uno iba a venir, pero Ananías también recibió una palabra directamente de Cristo. Aquí vemos otra vez revelación especial relacionada al ministerio evangelístico de Saulo entre las naciones del mundo, además de Israel. Vemos que aquí Ananías evidentemente tenía que ser una persona disponible, ¿verdad? Para ser utilizado por Dios. Y eso nos llama la atención, hermanos, que podamos ser nosotros siervos disponibles, dispuestos y prestos cuando Dios está hablándonos para alguna cosa que Él tiene. A veces aparentemente o pareciera imposible, pero Dios le encanta hacer lo imposible. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, Ananías obedeció a Dios y trajo su palabra a Saulo, quien estaba orando y ayunando. Él lo llamó hermano Saulo. Wow, vemos, ¿verdad? Su fe ahí. Porque Saulo era ya un creyente. Hermano Saulo. Que eso le ha debido dar un punzazo al corazón de Saulo, ¿verdad? La gracia de Dios a través de una persona demostrada de esa manera. Hermanos, es la gracia de Dios que nos impulsa, ¿verdad? Que nos atrae a Él, que nos lleva a Él. Seamos prestos a compartir lo que hemos recibido gratuitamente, también darlo gratuitamente, hermanos, sin cuerdas. Darlo la gracia de Dios. Pues es la gracia de Dios que nos enseña, ¿verdad? Nos instruye a caminar verdaderamente piadosos. Versículos 18 y 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Saulo había creído en Cristo en el camino a Damasco y fue por lo tanto salvo. Y él fue bautizado 3 días más tarde después de haber recibido la vista. Entonces, en este acontecimiento particular, ¿qué vino primero? ¿El bautismo del Espíritu? ¿Recibió el Espíritu o fue bautizado en agua? ¿Qué vino primero? Le puso la mano, ¿verdad? Ananías, y recibió el Espíritu Santo y luego fue bautizado. Interesante, ¿verdad? Hechos está lleno de cosas así, es un libro transitorio, entonces
Es interesante verlo dentro de su contexto. Saulo había creído en Cristo en el camino a Damasco y fue por lo tanto salvo. Entonces, Hechos, ahí vemos otro pantallazo de los primeros 30 años de la historia de la iglesia, el año más o menos, ¿no? 33, vemos en Pentecostés y los primeros eventos ahí. Luego en el año 34 más o menos, Esteban y la persecución en Jerusalén. Y luego la conversión de Saulo, que estamos viendo en los capítulos 8 y 9. Versículos 19 al 31, los primeros días de Saulo como creyente. 19 al 31, los primeros días de Saulo como creyente. Después de que Dios le devolvió la vista, Saulo permaneció durante un tiempo en Damasco. Versículo 19, hermano. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, durante los 3 primeros años de su vida cristiana, Saulo pasó un tiempo en Arabia y Damasco. La Biblia no nos dice claramente la cantidad de tiempo que pasó en cada lugar. En cada lugar. Pero Saulo estuvo en Arabia entre Hechos 9, 19 al 20 o 9, 22 y entre 22 y 23 o 9, 27 y 28. Muy posiblemente entre 22 y 23. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo Saulo en Arabia, pero sí sabemos que en algún momento Jesucristo personalmente le enseñó y le reveló muchas verdades a él durante este primer tiempo como nuevo creyente. Y Pablo lo habla luego en sus epístolas, ¿verdad? Cómo había sido enseñado él personalmente por el Señor Jesucristo. Hechos 22, 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces Jesús le reveló la verdad a él a través de la instrucción personal. Otra vez vemos cuánta gracia Dios tiene ahí en dedicar tiempo personalmente a este ex perseguidor de su iglesia, de su novia, ¿verdad? Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesús le reveló personalmente el mensaje correcto del evangelio, pues Dios le va a confiar a él para ir a los gentiles y compartir este evangelio de la gracia. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Perdón, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 11, 23 al 26, Jesús le contó a Pablo los detalles del primer servicio de comunión, así como los requisitos para que la iglesia continuara ese ritual. Hechos 22, 18, Jesús le reveló personalmente muchos detalles importantes que Pablo tenía que entender en su ministerio apostólico. Leeremos 2 Timoteo 5, 17. Segunda Timoteo 5:17. Sí. A ver, no me aparece. ¿Tiene ¿Será? 10? No. No hay segunda, debe ser primera. Gracias.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay que arreglar eso, hermano. Gracias al hermano, a todo el equipo. Hay todo un grupo de personas aquí adelante ayudando y estamos agradecidos en cuanto a todo eso. Es el primer error en las notas, así que vamos bien nomás, no hay mucho trabajo. Primera Timoteo, sí. Luego Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿puede el Señor comunicarse contigo de una mejor manera, más clara y más fiable que a través de una conversación cara a cara? ¿Qué dicen? Ay, hermanos, sí. Segunda Pedro 1, 16 al 18, ¿qué dice? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hasta el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces Pedro, quien vio al Señor Jesús glorificado y oyó las palabras de Dios el Padre directamente desde el cielo, dijo que ahora tenemos algo más seguro que su experiencia. Él lo había visto cara a cara, ¿verdad? Pero él está diciendo algo más seguro, la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. Hermanos, el mismo Isaías 53 que leía el eunuco, ¿verdad? Lo estamos leyendo hoy día. Esa es la palabra escrita. ¿Ves cómo Dios ha establecido esto? Es hermoso la palabra de Dios que Él lo haya hecho de esta manera. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces Pablo declaró enfáticamente que la palabra escrita de Dios es más confiable que cualquier encuentro cara a cara con el Señor. Entonces vemos ahí Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No prestes atención a las personas que dicen haber tenido visiones. Sus palabras no pueden ser verificadas. No pueden ser verificadas. Si cada uno de nosotros tuviéramos una visión, imagínense, estaríamos... Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de lo quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces ahí vemos tremendamente, esto es misticismo, hermanos. Luego Mateo 7, 22 y 23 vemos a hombres profetizaban en su nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dijo Jesús, apártense de mí, jamás os conocí. Segunda Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Presta mucha atención y cuidado a los que enseñan fielmente la palabra escrita de Dios, tal como está registrada en la palabra escrita de Dios. Primera Timoteo 4, 11 al 16. Escuchen lo que dice Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidado de los que dicen, no, la doctrina no importa, ¿no? Cuidado. Es una bandera roja para nosotros. Entonces, presta mucha atención y cuidado a los que enseñan fielmente la palabra escrita, así como está registrada en su palabra. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que Saulo entraba en una nueva ciudad, tenía esta maña, ¿verdad? Esto de ir primero a los judíos. Él siempre iba a los judíos primero. Aquí en la sinagoga, él inmediatamente proclamó la identidad de Jesús como el Mesías. Jesús es el Mesías, ha resucitado, es como dice. Y yo lo he visto personalmente, ¿verdad? Lo había visto. 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Tremendo ministerio, ¿verdad? Era inconcebible que un poco tiempo antes este era el mayor perseguidor y ahora está viniendo a decirnos esto. Saulo fue conocido por perseguir a los del camino. Por lo tanto, su nuevo mensaje sobre Jesús resucitado asombró a los judíos. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Debido a su sólida defensa del Evangelio por el resto de su vida, Saulo fue perseguido por los judíos, quienes promovían la circuncisión como parte de la fe cristiana o se oponían completamente al cristianismo. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entonces, pasados muchos días, los muchos días puede referirse al tiempo de Saulo en Arabia. Como dijimos, está posiblemente entre 22 y 23, ¿verdad? Que pasa ese tiempo en Arabia. Entonces está en Damasco, luego en los versículos anteriores, luego parece que pasa tiempo en Arabia y luego vuelve a Damasco porque más adelante, si no me equivoco, en 1 Corintios o 2 Corintios 11, menciona que está en Damasco y le están sacando en la canasta de igual manera que vemos aquí en este pasaje. Entonces, Hechos 9, 23 y 24, por favor, hermano. Pero sus amenazas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces Saulo se enteró de que hombres judíos conspiraban para asesinarlo. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Los sufrimientos de Saulo, como fue profetizado por el Señor, empezaron en este momento. Los creyentes le bajaron en una cesta para salvarlo. Sí, evidentemente. 2 Corintios 11:33, por favor, vamos a ver qué está mencionado ahí. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Creo que el 32 dice que era en Damasco. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro, Sí, etc. Exacto, gracias. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Los creyentes en Jerusalén no confiaban o aceptaban a Saulo por su pasado. Por su pasado, difícil, ¿verdad? Un pasado un poco conflictivo. Versículo 27.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé llevó a Saulo a los apóstoles porque aquellos con autoridad en la iglesia necesitaban aceptarle primero. Otros creyentes seguirían su ejemplo. Si recibía la bendición de los apóstoles, entonces evidentemente los otros creyentes seguirían el ejemplo. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Saulo defendió la fe con tanta valentía como la tuvo Esteban. Otros pasajes que se pueden mirar, que pueden anotar, es capítulo 6, versículo 8, 7, 55 y 8, versículo 1. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces los argumentos de Saulo trajeron el mismo odio homicida de los judíos helenos que Esteban había enfrentado. Vemos aquí a Pablo que hablaba, dice, denodadamente. ¿Se acuerdan los que hablaban con denuedo en Hechos 4:13 y nos explica de que evidentemente era porque habían estado con Jesús? Y aquí también Pablo, pues obviamente había estado personalmente con Jesús. Eso es lo que nos lleva a nuestra confianza, hermano, cuando estamos caminando conforme al Espíritu, pasando tiempo en comunión con Jesucristo. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Cuando los creyentes se enteraron del complot de los judíos helenos contra Saulo, le ayudaron a salir de Jerusalén de forma segura. ¿31? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces la partida de Saulo de la zona fue seguida por la paz, la madurez, la motivación y el crecimiento numérico de las iglesias de Jerusalén, Judea y Samaria. Para este tiempo la iglesia fue establecida firmemente en 3 de las 4 regiones geosociales citadas por Jesús en Hechos 1:8. Leeremos Hechos 1:8 para hacer recuerdo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, animarnos simplemente, hermanos, como un último reto, es animarlos a confiar al Señor, hermanos, así como lo hizo Felipe y también como Ananías, ¿verdad? Podemos aprender mucho de ellos. ¿Quién sabe cómo el Señor nos puede utilizar? A Felipe para llevar el Evangelio indirectamente hasta Etiopía, ¿verdad? Y en el caso de Ananías, pues fue una parte importante en la vida de Saulo, para un siervo que Dios tenía para llevar el Evangelio a todos los gentiles. Muchas gracias, hermanos. Va a haber un descanso.